Muy bienvenidos una vez más, amables oyentes, a su programa Diálogo Bíblico junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Le damos una cariñosa bienvenida en este momento. Es grato saludarles cariñosamente, deseando que el Señor les bendiga. Agregando algunos antecedentes más a este Pablo, vamos a ver ahora un poquito de lo que era su personalidad, su carácter. Hombre, parece fuerte por las descripciones que vamos a leer acá en Hechos, puntualmente Hechos capítulo 9. Y ahí bastante material, precisamente por todo lo que él escribió, las cartas a los filipenses, a los corintios, a Timoteo, a los gálatas, en fin, encontramos en todo ello, y también en Hechos de los Apóstoles, encontramos bastante material que nos habla precisamente de Pablo, y podemos conocerlo a través de ello. Y recordemos que el libro de Hechos es escrito por Lucas, un personaje que estuvo muy cercano a Pablo y que participó de muchos de sus viajes, y yo creo que mucha conversación tuvieron en forma personal. Saulo dice, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. Quizás me detengo aquí un solo momento. Yo creo que dentro de nuestro círculo... Eso se encuentra en Hechos capítulo 9, verso 1. Claro, si alguien quiere verlo. Creo que dentro de nuestro círculo a veces encontramos personas así de este tipo, de este carácter fuerte, porque mira, respirando una amenaza, está catalogando al hombre impulsivo, al hombre que no deja pasar un centavo, un milímetro, y va por conseguir algo que él está convencido que es verdad y que es correcto hacerlo. En este caso, fíjate, con lo que tú acabas de leer, perfectamente se podría catalogar en este momento a Saulo como un extremista y un terrorista, ¿eh? Porque imagínate, él viajaba a buscar cristianos, los apresaban, los encarcelaban y los mataban. Y le pidió cartas, dice, cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase a algunos hombres o mujeres de este camino, de un nombre que aparece acá, los trajese presos a Jerusalén. Bueno, no era el territorio donde él estaba. Él salió hacia el extranjero, podríamos decirlo así, claro, a buscar cristianos a fin de poder... Pero Saulo era un hombre muy consecuente con lo que creía. Él peleaba para que el judaísmo, estos cristianos que estaban echando a perder la religión, él optó por tratar de purificar la religión de esta manera, y fue precisamente en ese camino donde él encontró la luz. En algún momento él dice que es fariseo de fariseos, o sea, está en el extremo del movimiento farisaico, y cuando uno ve un poco el concepto de fariseo, siempre lo ha considerado uno como hipócrita, quizás tendiente a ir a los extremos, pero como tú decías, él lo que estaba haciendo era mantener la pureza, voy a decirlo así, de la doctrina cristiana, pero no cristiana, sino el judaísmo. El judaísmo era, mantenerlo en todos sus lineamientos. Y quien se saliera, ahí está el conflicto. Fíjate, eso lo expresa perfectamente ahí en la carta que le escribe a los Gálatas, en el capítulo 1 y el verso 14, donde dice, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Claro, y la verdad las cosas es que a veces se necesitan algunas personas que sean de este carácter, de esta forma de ser, porque tendemos dentro de la iglesia a que ciertos ambientes foráneos, culturales, entren a la iglesia y hagan tambalear a veces las doctrinas mismas, básicas, y esa es una cuestión que nosotros tenemos que tener también cuidado, porque está bien, a veces la cultura, ¿no es cierto?, nos atrapa. Hay lugares donde la religión, y no lo llevan diferente, sino son formas diferentes, culturas. Por ejemplo, en nosotros, y quizás un ejemplo muy liviano, pero dentro de nuestra cultura se ve muy bien que una persona esté con una corbata, una camisa y un terno, ¿no es cierto?, una roca, un saco, como dicen en algunas partes. Porque es lo mejor que nosotros tenemos en nuestra cultura.
Pero tú ves Nos de comparamos en improviso África. otros lugares donde es el África, no vas a ver personas, No. aunque yo he visto algunos que sí la usan, pero normalmente. Pero el usar corbata o no usar corbata no pasa a llevar ningún precepto, ninguna doctrina básica del Evangelio. Es allí la cuestión, es allí el problema. Entonces, por eso que Pablo dice, mira, yo fui extremadamente celoso con esto de la doctrina, y por eso que también cuando le habla a los de Filipos le dice, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, estoy leyendo Filipenses 3:6, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a justicia que es en la ley irreprensible. Fíjate, tenía una postura muy clarísima. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. O sea, cambia totalmente la figura cuando se encuentra con Jesús. Él era sincero en su forma de pensar y de actuar, y era consecuente con lo que él creía. Hoy día, lógicamente, que resulta demasiado extremista. ¿Por qué razón? Porque estamos acostumbrados a un cristianismo más light. Nos acostumbramos con ser cristianos, con llamarnos cristianos y a veces con asistir a la iglesia, pero eso es suficiente. Entonces, tenemos que considerar esto. Pablo era un hombre que practicaba y era comprometido con aquello que creía. Era claramente un hombre de gran convicción y celo. Ahora, recordemos que él apoyó el apedreamiento de Esteban. Además, tomó la iniciativa de apresar hombres y mujeres cristianos. Amenazó de muerte a los discípulos y organizó una incursión contra los cristianos en un país extranjero, como lo vemos ahí cuando fue hacia Damasco. Entonces, Pablo era un hombre que practicaba lo que creía, él vivía lo que él creía. Mira, cuando uno lee la carta de 1 Corintios a los Corintios, uno se encuentra que él fue muy fuerte con ellos. Está mostrando el carácter que tenía para imponer lo que era correcto e incorrecto. Y dice allí, pero tiene algunos rasgos de su carácter visualizándose ya como un cristiano. Dice, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Eso yo creo que le dolió mucho. Pero fue muy fuerte esa carta. Incluso cuando escribe la segunda carta, él escribe y da alguna noción de lo que es pedir perdón. Disculpen que hablé así, pero tenía que hacerlo porque la doctrina hay que llevarla bien. O sea, ese rasgo farisaico estaba allí, pero en bien de la iglesia. Pero en la segunda carta, capítulo 11, versículo 23, dice, ¿son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo. Yo más en trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. O sea, fíjate lo que pasa con este personaje que se transforma en un cristiano, y por ser cristiano y celoso de su cristianismo, pasa todas estas amarguras, estas penalidades. Pero fíjate, a pesar de que él está diciendo esto, no lo está diciendo como no se está quejando de esto. No, él está diciendo sencillamente por lo que ha pasado. Y creo que un cristiano debe estar dispuesto a pasar por situaciones difíciles. Pablo no estaba lloriqueando porque pasé por esto, porque me azotaron, porque estuve en la cárcel. No, él estaba dando un testimonio. Esto es lo que ha pasado. Porque, fíjate, lo dice claramente que todo lo anterior él lo considera basura por lo que él conoció. Las cosas que antes lo considera desecho. Exactamente. Bueno, gracias, amables oyentes, por la atención de este día. Que el Señor los bendiga. Ninguno de nosotros es inmune al orgullo. ¿De qué modo el concentrarnos en la cruz y lo que significa debe curar a cada uno de este pecado? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.